José llevaba más de 10 años trabajando como trailero. Había recorrido prácticamente todas las carreteras del norte de México transportando mercancía de un estado a otro. Conocía los peligros del camino, asaltos, accidentes, cansancio extremo y noches interminables manejando en medio de la nada. Pero lo que le ocurrió aquella madrugada en la carretera rumbo a Sonora fue algo que jamás pudo explicar. Todo comenzó una noche tranquila. Había salido de Tijuana cerca de las 8 de la noche, transportando piezas industriales hacia Chihuahua. El clima era frío, pero el cielo estaba despejado. José acababa de dormir unas horas en una cachimba, así que se sentía despierto y listo para conducir toda la madrugada. Le gustaba manejar de noche. Decía que las carreteras parecían diferentes cuando el resto del mundo dormía. Había menos tráfico, menos ruido y una extraña sensación de soledad que con el tiempo terminó gustándole. Las primeras horas transcurrieron normales. Escuchaba música norteña en la radio mientras el enorme tráiler avanzaba lentamente entre las montañas oscuras. De vez en cuando veía luces lejanas o algún automóvil que lo rebasaba rápidamente. Pasada la medianoche, la carretera quedó completamente vacía. José iba concentrado mirando el camino cuando notó algo por el espejo retrovisor, unas luces. Al principio no le dio importancia. Pensó que era otro conductor viajando en la misma dirección, pero conforme pasaban los minutos comenzó a darse cuenta de algo extraño. El vehículo nunca lo rebasaba. Las luces permanecían pegadas detrás del tráiler, manteniendo exactamente la misma distancia. José disminuyó un poco la velocidad y le hizo señales con las direccionales para que pudiera pasar. El vehículo no respondió. Siguió detrás de él. «Qué raro», murmuró José mientras ajustaba el espejo. Después de unos minutos logró distinguir que se trataba de una van blanca vieja. No tenía logotipos ni placas visibles. Los vidrios eran tan oscuros que no se podía ver quién iba manejando. José pensó que quizá el conductor tenía miedo de manejar solo por la carretera. Era común. Muchos automovilistas preferían quedarse detrás de los tráileres durante la noche porque se sentían más seguros. Así pasó casi una hora. La van seguía detrás, sin rebasarlo, sin alejarse, sin encender luces altas. Solo siguiéndolo, José empezó a sentirse incómodo. Cada vez que miraba por el espejo, aquellas luces seguían ahí como si estuvieran esperándolo. Intentó ignorarlo. Subió el volumen de la música y continuó conduciendo, pero poco después notó algo peor. Cada vez que él bajaba la velocidad, la van también lo hacía. Cada vez que aceleraba, la camioneta aceleraba. Era como si estuviera imitándolo. Para ese momento José ya estaba molesto. Miró nuevamente por el espejo y dijo en voz alta: «¿Qué carajos quieres?». Nadie respondió, obviamente. Solo estaban esas luces blancas detrás de él atravesando la oscuridad del desierto. Cerca de las 2 de la mañana decidió detenerse en una gasolinera aislada junto a la carretera. Necesitaba ir al baño y comprar café, pero también quería perder a la camioneta. Cuando puso la direccional para entrar a la estación, sintió un escalofrío al ver que la van también giró detrás de él. José estacionó el tráiler frente a la tienda. La camioneta no se acercó por completo. Se quedó detenida cerca de la carretera, con las luces encendidas, apuntando directamente hacia el lugar donde estaba el tráiler. José apagó el motor y se quedó observando. No bajaba nadie. Ni una puerta se abría. Nada. Solo la camioneta inmóvil bajo la luz amarilla de los postes. José bajó del tráiler mirando constantemente hacia ella. El aire nocturno estaba helado. Entró a la tienda, compró un café y fue al baño intentando tranquilizarse. Solo es un loco, pensó. Pero cuando regresó afuera, la van seguía exactamente en el mismo lugar, esperándolo. José sintió cómo el enojo reemplazaba lentamente al miedo. Caminó decidido hacia la camioneta. Mientras avanzaba podía escuchar el ruido de la carretera vacía y el viento golpeando los anuncios metálicos de la gasolinera. Las ventanas de la van estaban completamente oscuras. José golpeó el vidrio del conductor. «Hey, ¿cuál es tu problema?». No hubo respuesta. Volvió a golpear más fuerte. «Ábreme. ¿Por qué me vienes siguiendo?». Nada. José comenzó a insultar al conductor, diciendo que si seguía molestándolo llamaría a otros traileros. Entonces ocurrió algo extraño. La camioneta encendió el motor de golpe.
José retrocedió rápidamente pensando que iba a atropellarlo. La van arrancó violentamente y salió otra vez a la carretera perdiéndose en la oscuridad. José quedó respirando agitado. Por primera vez en toda la noche sintió alivio. Regresó al tráiler, fumó un cigarro y decidió esperar unos minutos antes de continuar. 30 minutos después retomó el camino. La carretera estaba otra vez vacía. No había rastro de la van. José comenzó a relajarse poco a poco. Incluso llegó a sentirse ridículo por haberse alterado tanto, pero cerca de las 3 de la mañana volvió a verla. Las luces aparecieron detrás de él de la nada. José sintió que el estómago se le hundía. No puede ser. La camioneta blanca estaba otra vez pegada al tráiler. Exactamente igual que antes. José tomó el radio para intentar comunicarse con otros conductores, pero había demasiada interferencia. Solo se escuchaba estática. La van continuó siguiéndolo durante más de una hora. El sueño comenzó a desaparecerle por completo. Ahora solo sentía ansiedad. De pronto, la camioneta empezó a acercarse más. Demasiado. José podía ver perfectamente sus luces reflejadas en los espejos laterales. Entonces la van comenzó a emparejarse lentamente con el tráiler. José volteó hacia el lado izquierdo esperando ver al conductor. Pero los vidrios eran tan oscuros que no se veía absolutamente nada. Ni siquiera una silueta. Eso fue lo que más miedo le dio. La camioneta avanzó todavía más, hasta quedar completamente a su lado. José tocó el claxon varias veces. «Quítate de ahí, imbécil». La van siguió acercándose. Más, hasta que golpeó el costado del tráiler. José perdió el control por un segundo. Las enormes llantas rechinaron. El tráiler salió de la carretera atravesando una cerca de alambre y terminó detenido en medio del monte. Todo ocurrió en segundos. José quedó aturdido. El motor se apagó. El silencio se volvió absoluto. Durante varios segundos solo escuchó su propia respiración. Miró rápidamente hacia la carretera esperando ver la camioneta. No estaba. Había desaparecido. José intentó encender el tráiler. Nada. Volvió a intentarlo. Nada. La radio tampoco funcionaba, ni el celular tenía señal. Y entonces vio unas luces acercándose lentamente entre la oscuridad del monte. La van blanca. Venía directamente hacia él. José sintió verdadero miedo por primera vez en años. Tomó la navaja que siempre guardaba debajo del asiento y cerró las puertas con seguro. La camioneta se detuvo detrás del tráiler. Apagó las luces. Apagó el motor. Todo quedó oscuro. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Nadie bajaba. José comenzó a desesperarse. No sabía si eran criminales o algo peor. Finalmente tomó la decisión de bajar. No quería quedarse atrapado ahí esperando. Descendió lentamente del tráiler con la linterna del celular encendida y la navaja escondida en el bolsillo. El monte estaba completamente oscuro. Solo se escuchaban grillos y el viento. La van permanecía inmóvil. José avanzó lentamente hacia ella. El olor del lugar era horrible, como carne podrida. Cuando llegó junto a la ventana del conductor, golpeó 2 veces. «Oye, ya estuvo bueno. Podemos hablar». Silencio. José acercó el rostro al vidrio intentando mirar dentro. No vio nada. Absolutamente nada. Rodeó la camioneta. Las puertas estaban cubiertas de polvo y tierra, como si el vehículo hubiera estado abandonado durante mucho tiempo. José sintió escalofríos. Tomó la manija y abrió lentamente la puerta del conductor. Vacía. No había nadie. Ni llaves. Ni señales de que alguien hubiera manejado recientemente. Solo basura vieja, botellas vacías y un olor insoportable a humedad. José retrocedió horrorizado. Sentía que el corazón iba a salírsele del pecho. Entonces escuchó un ruido detrás de él. Volteó rápidamente. Había una figura parada frente al tráiler. Una silueta humana iluminada apenas por las luces débiles del camión. José tragó saliva. «Hola». La figura no respondió. Solo levantó lentamente el brazo haciéndole una señal para que la siguiera. José dudó. Pero algo dentro de él sintió que debía hacerlo. La figura comenzó a caminar entre el monte. José la siguió con la linterna temblando en la mano. El olor a podrido se hacía más fuerte mientras avanzaban. La silueta caminaba rápido. Demasiado rápido.
A veces parecía desaparecer entre la oscuridad. José apenas lograba verla a lo lejos. Después de varios minutos, la figura se detuvo. Permaneció inmóvil mirando hacia el suelo. José aceleró el paso para alcanzarla, pero cuando llegó, ya no había nadie. La silueta había desaparecido. José comenzó a alumbrar desesperadamente alrededor. «¡Hey! ¿Dónde estás?». Nadie respondió. Entonces, bajó lentamente la luz de la linterna hacia el suelo, y sintió que las piernas le temblaban. Había cuerpos. 3 cuerpos semienterrados entre la maleza. La tierra estaba removida. El olor era insoportable. José retrocedió horrorizado. No podía distinguir bien sus rostros. Solo veía ropa desgarrada y restos humanos cubiertos de tierra. Sintió ganas de vomitar. Salió corriendo de regreso al tráiler. Cuando llegó, la van blanca ya no estaba. Había desaparecido otra vez. José subió rápidamente y giró la llave. El motor encendió a la primera, como si nunca hubiera fallado. José salió de ahí manejando con lágrimas en los ojos. Temblaba tanto que apenas podía sostener el volante. Más adelante logró recuperar señal y llamó a la policía. 1 hora después, llegó a una cachimba donde otros traileros descansaban. Se estacionó todavía pálido. 2 compañeros se acercaron preocupados al verlo tan alterado. José apenas podía hablar. Solo repetía: «La camioneta, la camioneta». Más tarde llegaron 2 detectives. Le hicieron muchas preguntas sobre el lugar y cómo había encontrado los cuerpos. José decidió contarles toda la verdad, aunque sabía que sonaba imposible. Cuando terminó, uno de los detectives sacó una fotografía. Era la misma van blanca. «¿Es esta?», preguntó. José sintió un escalofrío. «Sí, esa es». Los detectives se miraron entre ellos. Entonces le explicaron algo que José jamás olvidaría. Aquella camioneta pertenecía a 3 estudiantes de periodismo desaparecidos hacía semanas. Habían salido rumbo a Ciudad Juárez para investigar casos de mujeres desaparecidas. Nunca llegaron. La policía llevaba Gerardo llevaba más de 15 años trabajando como trailero cuando ocurrió algo que todavía hoy le provoca pesadillas. Era una noche fría de noviembre. Venía transportando material de construcción desde Nuevo León hacia el Estado de México. Ya llevaba más de 10 horas manejando, y la carretera estaba prácticamente vacía. A Gerardo siempre le gustó conducir de noche. Decía que las madrugadas tenían algo especial. El silencio, las luces lejanas, y la sensación de atravesar kilómetros de oscuridad completamente solo le daban tranquilidad. Aquella noche escuchaba música ranchera mientras avanzaba lentamente por una carretera rodeada de monte y cerros. Pasaba de la 1 de la madrugada cuando lo vio. Un hombre parado a la orilla del camino. Levantaba la mano pidiendo aventón. Gerardo disminuyó la velocidad por costumbre. En esos años, todavía era común ayudar a personas en carretera. Muchos traileros lo hacían. El hombre parecía tener unos 60 años. Llevaba ropa vieja, botas llenas de tierra y una chamarra muy desgastada. Su rostro apenas podía verse bajo la poca luz de la carretera. Gerardo abrió la puerta del copiloto. «¿Para dónde va, amigo?». El hombre levantó lentamente la cabeza. Tenía la piel muy pálida. «Mi camión se quedó más adelante. Necesito ayuda», dijo con voz cansada. Gerardo asintió. «Súbase». El hombre subió lentamente y se sentó en el asiento del copiloto. Desde el primer momento algo le pareció extraño a Gerardo. El sujeto olía a tierra mojada, como si hubiera estado enterrado bajo la lluvia. Además, durante varios minutos no dijo absolutamente nada. Gerardo intentó hacer conversación. «¿Qué empresa trae?». Silencio. «Se quedó sin diésel o qué pasó». «Nada». El hombre solo miraba hacia el frente. Inmóvil. Gerardo comenzó a sentirse incómodo. Pasaron varios kilómetros y todavía no aparecía ningún camión detenido. «Oiga», dijo que estaba cerca, ¿no?».
El hombre levantó lentamente el brazo y señaló hacia adelante. Gerardo siguió conduciendo. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo automóvil, ni una sola luz. Solo el ruido del motor y el viento golpeando la carrocería del tráiler. Después de varios minutos más, Gerardo sintió algo raro. Miró de reojo un señalamiento oxidado junto a la carretera. Kilómetro 62. Gerardo frunció el ceño. Juraba haber visto ese mismo letrero hacía rato. Intentó ignorarlo. Pensó que quizá estaba cansado. Pero unos minutos después volvió a verlo. El mismo árbol seco. La misma curva. El mismo anuncio roto. Y nuevamente, kilómetro 62. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró rápidamente por el espejo retrovisor. La carretera detrás de ellos estaba vacía. Entonces volteó hacia el hombre. Seguía inmóvil mirando al frente. Oiga, ya pasamos por aquí antes. El sujeto no respondió. Gerardo sintió como el miedo empezaba a subirle por el cuerpo. Miró el tablero. El reloj marcaba las 2:17 de la mañana. Solo habían pasado unos minutos, pero él sentía que llevaba horas manejando. Apretó el volante con fuerza. Esto no tiene sentido. El hombre volvió a levantar lentamente la mano, señalando hacia adelante. Gerardo comenzó a sudar. La atmósfera dentro del camión se sentía pesada. El aire parecía más frío. Entonces ocurrió algo peor. La radio comenzó a llenarse de estática. Después se escuchó una voz distorsionada, como alguien intentando hablar muy lejos. Gerardo movió rápidamente la perilla intentando quitar el ruido. La voz seguía ahí. No. Pares. Gerardo sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Miró al hombre del copiloto. Seguía inmóvil, pero ahora sonreía levemente. Una sonrisa pequeña, antinatural. Gerardo frenó de golpe. Bájese. El hombre no reaccionó. Que se baje de mi camión. Entonces el sujeto giró lentamente el rostro hacia él. Sus ojos parecían completamente negros bajo la oscuridad de la cabina. Gerardo sintió terror. Un miedo que jamás había sentido en toda su vida. El hombre abrió lentamente la puerta y descendió sin decir una palabra. Gerardo lo observó caminar hacia el monte. No volteó. No agradeció. Solo siguió avanzando entre los matorrales hasta desaparecer completamente. Gerardo respiró aliviado. Pero el miedo seguía ahí. Miró nuevamente el señalamiento frente al camión. Kilómetro 62. Otra vez. Era imposible. Entonces vio unas luces acercándose por el espejo retrovisor. Otro tráiler. El conductor comenzó a tocar el claxon haciéndole señales. Gerardo bajó rápidamente de su camión. El otro trailero también descendió. Era un hombre robusto de barba canosa y rostro cansado. Se acercó rápidamente. «¿Viste al viejo, verdad?» Gerardo sintió un escalofrío. «¿Cómo sabe eso?» El hombre miró nervioso hacia el monte. «Porque yo también lo vi hace años». Gerardo permaneció en silencio. El trailero sacó un cigarro con manos temblorosas. «Ese hombre murió aquí hace mucho tiempo. Dicen que era camionero». Gerardo no dijo nada. El hombre continuó hablando. «Tuvo un accidente en esta carretera durante una madrugada de lluvia. Su camión cayó al barranco. Tardaron días en encontrar el cuerpo. El viento soplaba fuerte alrededor de ellos. La carretera seguía vacía. Desde entonces aparece pidiendo aventón, y a veces hace que los conductores desaparezcan». Gerardo tragó saliva. «¿Desaparecer?» El hombre asintió lentamente. «Hace un año un amigo mío se detuvo para ayudarlo. Íbamos hablando por radio. Me dijo que había recogido a un anciano en la carretera. Después escuché gritos y pura estática. El hombre apagó el cigarro contra el suelo. Nunca volvimos a verlo». Gerardo sintió que las piernas le temblaban. Miró hacia el monte oscuro donde el viejo había desaparecido. Todo permanecía inmóvil. Entonces escucharon algo. Un ruido lejano. Como un motor. Ambos voltearon hacia la carretera. A lo lejos aparecieron unas luces. Un tráiler viejo avanzando lentamente entre la oscuridad. Gerardo sintió un escalofrío inmediato. El vehículo parecía muy antiguo. Oxidado.
sin placas visibles, y conducía demasiado despacio. El otro trailero murmuró algo entre dientes. No puede ser. El viejo camión pasó junto a ellos lentamente. Cuando estuvo a la altura de Gerardo, pudo ver el interior de la cabina, y sintió que el cuerpo se le congelaba. El conductor era el mismo anciano, la misma ropa vieja, la misma piel pálida. El hombre giró lentamente la cabeza hacia Gerardo y sonrió. Después el tráiler siguió avanzando por la carretera hasta perderse en la oscuridad. El silencio quedó pesado alrededor de ambos. Gerardo apenas podía respirar. «Vámonos de aquí», dijo el otro trailero con voz temblorosa. Subieron rápidamente a sus camiones. Gerardo arrancó el motor y siguió al otro conductor sin despegarse de él. Ninguno habló por radio durante varios kilómetros. Cerca de las 4 de la mañana llegaron a una cachimba iluminada junto a la carretera. Había otros traileros descansando ahí. Gerardo estacionó todavía temblando. Cuando bajó del camión, el otro conductor se acercó nuevamente. «Escúchame bien. Si alguna vez vuelves a pasar por el kilómetro 62 y ves a ese viejo, no te detengas». Gerardo asintió lentamente. «¿Y si vuelve a aparecer?». El hombre lo miró seriamente. «Entonces reza y sigue manejando». Aquella noche Gerardo no pudo dormir, y desde entonces jamás volvió a detenerse en ese tramo de carretera. Pero años después, durante otra madrugada, volvió a escuchar algo por la radio mientras manejaba solo. Una voz distorsionada, lejana, casi como un susurro. «Amigo, mi camión se quedó más adelante. Necesito ayuda». Gerardo siempre decía que las peores cosas en carretera no eran los asaltos ni los accidentes. Eran las cosas que no tenían explicación. Aquella madrugada viajaba junto a su compañero Rubén transportando acero desde la Ciudad de México hacia Cuernavaca. Ya llevaban varias horas manejando, y el cansancio comenzaba a sentirse pesado dentro de la cabina. La lluvia había empezado cerca de la medianoche. Primero ligera, después cada vez más fuerte. El parabrisas apenas lograba mantenerse despejado con el movimiento constante de los limpiadores. La carretera estaba vacía. Solo ellos. El sonido del motor. Y kilómetros interminables de oscuridad. Cerca de las 3 de la mañana, Gerardo comenzó a sentir sueño. Le dijo a Rubén que necesitaba descansar un poco. Decidieron detenerse en una pequeña área de tierra junto a la carretera para cambiar de conductor. Rubén tomó el volante mientras Gerardo se preparaba para acostarse en la parte trasera de la cabina. Entonces Rubén dijo algo que lo hizo detenerse. «Gerardo, mira eso». Gerardo abrió la cortina y miró hacia el parabrisas. Al principio no entendió lo que estaba viendo. Había una figura moviéndose entre la lluvia a lo lejos. Era enorme, mucho más alta que una persona normal. La silueta avanzaba lentamente desde el monte hacia ellos. Rubén frunció el ceño. «¿Es una vaca?». Gerardo observó en silencio. No, no era una vaca. La cosa caminaba en 2 patas. Sus movimientos eran extraños, torpes, como si no estuviera acostumbrada a caminar así. Cada vez que un relámpago iluminaba la carretera, podían verla mejor durante apenas un segundo. Tenía un cuerpo enorme y oscuro. Parecía un buey, pero demasiado alto. Y demasiado delgado. Gerardo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «Arranca, vámonos de aquí». Rubén intentó mover el camión. Las llantas giraron violentamente, pero el tráiler no avanzó. El lodo los había atrapado. «No puede ser». Rubén aceleró otra vez. Nada. La criatura seguía acercándose lentamente bajo la lluvia. Gerardo notó algo peor. La cosa no movía los brazos al caminar. Los mantenía colgando rígidamente a los lados del cuerpo, como si estuviera muerta. Otro relámpago iluminó el lugar, y por un instante pudieron ver su rostro. Rubén soltó una maldición. La criatura tenía cabeza de animal. Parecía un toro viejo. Pero los ojos... Dios santo,
Los ojos parecían completamente blancos, sin pupilas, sin expresión, solo dos manchas pálidas mirándolos directamente. Rubén comenzó a respirar rápido. ¿Qué carajos es eso? La cosa se detuvo a unos 30 metros del tráiler. Permaneció completamente inmóvil, observándolos. La lluvia golpeaba su cuerpo oscuro mientras el viento hacía sonar los árboles alrededor. Gerardo sintió una presión horrible en el pecho. El ambiente entero parecía diferente, pesado, como si el aire se hubiera vuelto más frío. Rubén murmuró algo. Mi abuelo hablaba de estas cosas. Gerardo lo miró rápidamente. ¿Qué cosas? Rubén seguía viendo a la criatura. Decía que en carretera aparecen animales que no son animales. Cosas malas. La criatura inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchándolos. Gerardo sintió terror, un miedo primitivo, de esos que hacen que el cuerpo quiera correr aunque no sepas exactamente de qué. Rubén volvió a intentar mover el camión. Las llantas giraron inútilmente. El motor rugió. Nada. Entonces escucharon el sonido. Un ruido grave, profundo. La criatura estaba haciendo algo parecido a un mugido, pero no sonaba normal. Sonaba humano. Como si alguien estuviera intentando imitar el sonido de un animal. Gerardo sintió que la piel se le erizaba por completo. La cosa dio un paso hacia ellos. Después otro. Lento. Pesado. El lodo crujía bajo sus patas. Rubén temblaba. No debemos bajarnos. Gerardo quería decir algo. Pero en el fondo sabía que Rubén tenía razón. Aquella cosa parecía estar esperando exactamente eso. Que alguno descendiera del camión. Entonces, ocurrió algo extraño. La radio comenzó a llenarse de estática. Después se escucharon voces. Susurros. Muy bajos. Como varias personas hablando al mismo tiempo. Gerardo subió rápidamente el volumen. No entendía lo que decían, pero parecía que repetían algo. Rubén tomó una pequeña imagen religiosa que colgaba del tablero. Sus manos temblaban. Mi abuelo decía que había que rezar. Gerardo no era particularmente religioso. Pero en ese momento, sentía tanto miedo que aceptó. Rubén comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Gerardo lo acompañó. La criatura permanecía inmóvil frente al camión, observándolos. Entonces volvió a escucharse aquel sonido horrible. Ese mugido humano. Pero esta vez mucho más fuerte. Las ventanas del tráiler vibraron. Rubén cerró los ojos y siguió rezando. Gerardo apenas podía hablar del miedo. La criatura dio otro paso. Y luego otro. Ya estaba mucho más cerca. Ahora podían ver detalles de su cuerpo. La piel parecía húmeda, oscura, como carne podrida bajo la lluvia. Y las patas, Dios, parecían piernas humanas deformes. Gerardo sintió ganas de vomitar. Continuaron rezando. Una y otra vez. La criatura soltó otro sonido aterrador. Después ocurrió algo inesperado. La cosa comenzó a retroceder lentamente. Sin dejar de mirarlos, paso a paso, como si algo invisible la obligara a alejarse. Rubén seguía rezando casi llorando. La criatura retrocedió hasta quedar nuevamente cerca de los árboles. Entonces otro relámpago iluminó la carretera. Y por un segundo, ya no parecía un animal, parecía otra cosa, algo peor. Una figura alta y retorcida cubierta de pelo negro, con brazos demasiado largos, y una sonrisa enorme abierta en el rostro. Después la oscuridad volvió. La criatura desapareció entre los árboles. El silencio fue absoluto. Rubén respiraba agitadamente. Gerardo tenía las manos congeladas sobre el asiento. Pasaron varios segundos sin que ninguno hablara. Entonces Rubén dijo, «Ahora». Bajó rápidamente del camión bajo la lluvia. Gerardo lo siguió con la mirada, mientras guiaba las llantas fuera del lodo. El tráiler finalmente logró avanzar. Subieron de nuevo y arrancaron alejándose lo más rápido posible. Ninguno habló durante varios kilómetros. La lluvia continuaba cayendo sobre la carretera vacía. Finalmente Gerardo rompió el silencio. ¿Qué era esa cosa? Rubén permaneció callado unos segundos. Después, respondió sin apartar la vista del camino. Mi abuelo lo llamaba el guardián del monte. Gerardo sintió un escalofrío.
¿Qué significa eso? Rubén tragó saliva. Decía que hay lugares donde algo antiguo vive entre los cerros, y a veces sale a mirar quién atraviesa sus caminos durante la madrugada. Gerardo intentó reír nerviosamente. No me jodas. Pero Rubén no sonrió. Seguía viendo fijamente la carretera. Mi abuelo también decía otra cosa. ¿Qué cosa? Rubén tardó unos segundos en responder, que si esa cosa llega a tocar tu camión, después siempre encuentra la manera de seguirte. Gerardo sintió frío en todo el cuerpo. Miró lentamente por el espejo retrovisor, y durante apenas un instante, juró ver dos ojos blancos observándolos desde la oscuridad detrás del tráiler. Manuel llevaba casi 20 horas despierto cuando decidió detenerse aquella madrugada. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver la carretera frente al tráiler. El camino entre Tamaulipas y San Luis Potosí era peligroso incluso de día, pero durante la noche parecía otro mundo, oscuro, vacío, interminable. Manuel ya sentía los ojos pesados y las manos cansadas sobre el volante. Sabía que seguir manejando así era arriesgarse a quedarse dormido en una curva. Por eso, cuando encontró una pequeña entrada de tierra frente a un cerro, decidió orillarse para descansar un rato. Apagó el motor. El silencio fue reemplazado inmediatamente por el sonido de la lluvia golpeando el techo del camión. Tomó una linterna y bajó rápidamente para hacer del baño cerca del monte. El aire olía a tierra mojada. Todo estaba oscuro excepto por los relámpagos ocasionales que iluminaban el cerro durante apenas un segundo. Cuando terminó y regresó hacia el tráiler, algo hizo que se detuviera en seco. La puerta del copiloto estaba entreabierta. Manuel frunció el ceño. Él recordaba perfectamente haber cerrado ambas puertas. Además, había huellas de lodo marcadas en las escaleras metálicas, como si alguien hubiera subido mientras él estaba afuera. Sintió un escalofrío. Pensó inmediatamente en delincuentes. Aquellas carreteras eran peligrosas, y muchos asaltantes aprovechaban la oscuridad para esconderse dentro de los camiones. Manuel avanzó lentamente. Sacó una pequeña navaja que guardaba en el bolsillo, y alumbró hacia el interior con la linterna. ¿Quién está ahí? Silencio. La cabina estaba iluminada apenas por una pequeña luz amarilla sobre el tablero. Todo parecía normal, pero justo cuando tomó la puerta para abrirla más, escuchó algo. Un hombre llorando. La voz venía desde la parte trasera de la cabina. Ayúdala. Por favor, ayúdala. Manuel sintió que la sangre se le helaba. Retrocedió inmediatamente. La voz seguía ahí, llorando. Desesperada. Ayúdala. Manuel tragó saliva. Pensó que tal vez algún herido había entrado mientras él estaba afuera. Respiró profundo y abrió completamente la puerta. Subió lentamente al tráiler. La lluvia seguía golpeando afuera mientras él avanzaba hacia la cortina que separaba la cabina de la pequeña cama trasera. La voz seguía llorando. Muy cerca. Manuel tomó la cortina de golpe y la abrió. No había nadie. El espacio estaba vacío. Completamente vacío. Manuel quedó inmóvil. Sentía el corazón golpeándole el pecho. Entonces notó algo sobre la cama. Un portabebé. Viejo, sucio, cubierto de lodo y hojas mojadas. Parecía muy antiguo. Algunas partes estaban rotas, y la tela tenía manchas oscuras de humedad. Manuel sintió un miedo extraño. No entendía cómo aquello había llegado ahí. Él jamás había visto ese objeto. Y lo peor era que estaba mojado. Como si alguien acabara de subirlo al camión bajo la lluvia. Manuel tomó el portabebé rápidamente, y lo aventó fuera del tráiler. Después cerró ambas puertas con seguro. No, no, esto no está bien. Encendió el motor inmediatamente. Ya no quería dormir, solo quería salir de ese lugar. Metió reversa intentando volver a la carretera, pero el tráiler golpeó algo. Un golpe seco. Manuel maldijo y bajó nuevamente bajo la lluvia, para revisar qué había golpeado. El viento soplaba fuerte alrededor del cerro. La linterna temblaba en su mano. Caminó hacia la parte frontal del tráiler y sintió un escalofrío inmediato.
Había cruces. 3 grandes cruces de cemento. Una de ellas estaba rota por el impacto. La lluvia escurría lentamente sobre los nombres grabados. Manuel se acercó, alumbrando con la linterna. En una pequeña lápida debajo de las cruces había una fotografía vieja, protegida por vidrio roto. Era una familia. Un hombre, una mujer y una bebé pequeña. La inscripción decía: «Descansen en paz, familia Peña Almanza». Manuel sintió un nudo en el estómago. Entonces recordó el portabebé y la voz llorando. Miró lentamente hacia el monte oscuro. El viento parecía traer un sonido lejano, como alguien sollozando entre los árboles. Retrocedió nervioso. Quería irse de ahí cuanto antes. Pero justo cuando dio media vuelta hacia el tráiler, vio algo dentro de la cabina. La luz interior estaba encendida. Y había alguien sentado en el asiento del copiloto. Manuel quedó paralizado. Era una silueta oscura, inmóvil. La lluvia golpeaba tan fuerte que apenas podía distinguirla. Pensó que tal vez alguien realmente había entrado al camión. Corrió hacia la puerta del conductor y abrió rápidamente. La cabina estaba vacía. No había nadie. Manuel respiraba agitadamente. Entonces escuchó un pequeño sonido detrás de él, un llanto, suave, como el de un bebé. Giró lentamente la cabeza hacia la parte trasera de la cabina. El portabebé estaba otra vez sobre la cama, exactamente donde lo había encontrado. Manuel sintió terror verdadero. Retrocedió inmediatamente. No. Dios mío. El llanto del bebé continuó durante varios segundos. Después se escuchó otra vez la voz del hombre. Más cerca. Más triste. Ayúdala. Manuel comenzó a rezar en voz baja, mientras encendía nuevamente el motor. Las manos le temblaban tanto que casi dejó caer las llaves. Entonces algo golpeó el costado del tráiler. Un golpe fuerte, como si alguien hubiera golpeado la lámina con ambas manos. Después otro golpe. Y otro. El camión entero vibró. Manuel miró desesperadamente por los espejos. No vio nada, pero los golpes seguían escuchándose alrededor del tráiler, como si varias personas caminaran bajo la lluvia golpeando la carrocería. El llanto del bebé aumentó. Ahora parecía venir justo detrás de él. Manuel sintió ganas de llorar del miedo. Pisó el acelerador con fuerza. Las llantas patinaron en el lodo. Por un segundo pensó que no lograría salir. Entonces el tráiler finalmente avanzó. Manuel salió de aquel lugar, sin mirar atrás. Condujo durante casi una hora sin detenerse. La lluvia disminuyó poco a poco. Pero el miedo seguía ahí. Finalmente llegó a una pequeña cachimba iluminada donde varios traileros descansaban. Estacionó el camión y permaneció varios minutos sin poder bajar. Intentaba convencerse de que todo había sido producto del cansancio, hasta que escuchó un pequeño sonido detrás de la cortina, muy suave, como el movimiento de una tela. Manuel cerró los ojos lentamente. No quería mirar, pero reunió valor y abrió la cortina de golpe. La cama estaba vacía, excepto por algo. Una pequeña mano de lodo marcada sobre la sábana, como la mano diminuta de un bebé. Manuel bajó inmediatamente del tráiler. Aquella noche no volvió a subir a la cabina. Se quedó sentado junto a otros traileros hasta el amanecer. A la mañana siguiente contó lo ocurrido. Uno de los conductores más viejos lo escuchó en silencio y después dijo algo que Manuel jamás olvidó. Hace años murió una familia en ese cerro. El padre sobrevivió unos minutos después del accidente. Dicen que intentaba sacar a su hija del vehículo mientras lloraba y pedía ayuda, pero nadie se detuvo aquella noche. Manuel sintió un escalofrío. Miró lentamente hacia la carretera por donde había venido. Y desde entonces, cada vez que conduce bajo la lluvia durante la madrugada, evita mirar el asiento del copiloto, porque algunas noches todavía escucha el llanto de un bebé dentro de la cabina.
nombre es Ramiro, y llevo más de 12 años trabajando como trailero. He recorrido gran parte de las carreteras de México transportando mercancía durante noches enteras. En este trabajo uno escucha muchas historias: aparecidos, brujas, caminos embrujados, voces en la radio y camiones fantasmas. La mayoría de los traileros dicen que tarde o temprano todos terminamos viendo algo extraño. Yo nunca creí en esas cosas. Hasta aquella madrugada. Todo ocurrió mientras viajaba desde Monterrey hacia Veracruz transportando electrodomésticos. Era temporada de lluvias, y la carretera atravesaba varios tramos de sierra bastante peligrosos. Había salido cerca de las 9 de la noche, y para las 2 de la madrugada ya llevaba muchas horas manejando sin descanso. La carretera estaba completamente vacía. Solo oscuridad, montañas y neblina. La lluvia caía ligera sobre el parabrisas, mientras el motor del tráiler rompía el silencio del camino. Yo venía escuchando conversaciones de otros traileros por la radio para mantenerme despierto. Era algo común. Muchos conductores hablan durante la madrugada, para no sentirse solos. De pronto escuché una voz, muy distorsionada. «¿Me escuchan? Alguien me copia». Moví un poco el radio. La señal iba y venía entre pura estática. «Aquí Ramiro. Te escucho. Adelante». Pasaron unos segundos. Después la voz respondió: «Necesito ayuda». Mi tráiler se quedó detenido más adelante. La voz sonaba extraña, como si el hombre estuviera muy lejos, o hablando desde debajo del agua. «¿Dónde estás exactamente?», pregunté. La estática volvió. Después escuché: «Kilómetro 87». Miré rápidamente los señalamientos. Yo estaba cerca del kilómetro 82. Pensé que probablemente encontraría al conductor unos minutos más adelante. Era normal ayudarse entre traileros. Seguí avanzando entre la neblina. La lluvia comenzó a hacerse más fuerte. Las curvas de la sierra apenas podían verse. A veces sentía que el tráiler entero resbalaba ligeramente sobre el pavimento mojado. Entonces la voz volvió a escucharse por la radio. «¿Ya puedes verme?». Miré hacia adelante. Nada. Solo carretera vacía. Negativo. Todavía no llego al 87. Silencio. Luego la voz respondió algo que me hizo sentir incómodo. «Sí. Ya estás cerca». La comunicación se cortó. Intenté seguir hablando, pero solo escuché interferencia. Pasaron varios minutos. No apareció ningún camión detenido. Ni luces. Ni señales de accidente. Nada. Entonces vi algo a la distancia. Luces amarillas entre la neblina. Un tráiler. Estaba detenido a un lado de la carretera. Sentí alivio. Disminuí la velocidad y me acerqué lentamente. Pero algo empezó a parecerme extraño. El camión era muy viejo. Demasiado viejo. Parecía un modelo de hacía varias décadas. La pintura estaba oxidada y desgastada por completo. No tenía logotipos visibles, ni placas. Y lo más raro, las luces estaban encendidas, pero el motor parecía apagado. Me estacioné unos metros adelante y tomé mi linterna. La lluvia seguía cayendo fuerte mientras descendía del tráiler. «Amigo», grité. «¿Todo bien?». No hubo respuesta. El otro camión permanecía inmóvil. Me acerqué lentamente. El agua escurría por la carrocería oxidada del vehículo. Entonces noté algo que me heló la sangre. La puerta del conductor estaba abierta, y dentro no había nadie. Sentí un escalofrío. Alumbré hacia el interior. La cabina estaba completamente vacía, pero parecía abandonada, desde hacía mucho tiempo. Había polvo, telarañas, y manchas oscuras de humedad en los asientos. Retrocedí confundido. No entendía cómo un camión abandonado podía tener las luces encendidas. Entonces la radio de mi cinturón volvió a sonar. La misma voz. Muy cerca esta vez. «Gracias por detenerte». Sentí que el corazón me dio un golpe. Miré rápidamente alrededor. No había nadie. «¿Dónde estás?», pregunté nervioso. La voz respondió inmediatamente. «Atrás de ti». Giré de golpe. No había nadie en la carretera. Solo neblina y oscuridad. Entonces escuché un sonido. El motor de un tráiler arrancando. Volteé lentamente hacia el viejo camión.
Las luces comenzaron a encenderse una por una. El motor rugió. Yo retrocedí inmediatamente. No había nadie dentro de la cabina. Lo vi claramente. Nadie estaba manejando. Pero el tráiler empezó a avanzar lentamente hacia mí. Sentí terror. Corrí de regreso hacia mi camión mientras el otro vehículo salía nuevamente a la carretera. Subí rápidamente a la cabina y cerré las puertas. Comité. Mis manos temblaban tanto que apenas pude encender el motor. Miré por el espejo. El viejo tráiler avanzaba lentamente delante de mí entre la neblina. Y entonces ocurrió algo peor. La radio volvió a encenderse sola. Sígueme. Yo quería irme. Dios sabe que quería escapar de ahí. Pero algo dentro de mí sentía curiosidad. Necesitaba entender qué estaba pasando. Así que seguí al viejo camión. La carretera comenzó a subir entre curvas peligrosas. La lluvia empeoraba cada vez más. El viejo tráiler avanzaba despacio. Sus luces amarillas apenas podían verse entre la neblina. Entonces empecé a notar algo extraño. No veía huellas de llantas mojadas sobre el pavimento. Era como si el camión no estuviera tocando realmente la carretera. Sentí un frío horrible. La voz volvió a escucharse. Más adelante, seguí conduciendo detrás de él durante varios minutos. Hasta que de pronto el viejo tráiler giró fuera del camino, hacia una pequeña entrada de tierra junto a la montaña. Yo frené inmediatamente. No quería seguirlo. Pero entonces vi algo. Cruces. Muchas cruces. Había un pequeño altar lleno de veladoras apagadas y flores marchitas junto al camino. Sentí un nudo en el estómago. Tomé la linterna y bajé lentamente del camión. La lluvia golpeaba el suelo con fuerza. El viejo tráiler estaba detenido frente al barranco, completamente inmóvil. Me acerqué lentamente. Y entonces vi el fondo del precipicio. Había restos de metal oxidado allá abajo, como si un camión hubiera caído muchos años atrás. La radio volvió a sonar en mi cintura, pero esta vez la voz sonaba triste, muy triste. No pudimos salir. Sentí escalofríos. Entonces escuché más voces. Varias. Hombres hablando al mismo tiempo entre la estática. Algunos lloraban. Otros gritaban. Retrocedí aterrado. Y en ese momento un relámpago iluminó el lugar. Por apenas un segundo vi figuras dentro de la cabina del viejo tráiler. Sombras humanas. Sentadas. Mirándome. Después la oscuridad volvió. Las luces del camión comenzaron a apagarse lentamente. Una por una. Hasta que todo quedó completamente oscuro. Yo corrí de regreso a mi tráiler. Subí temblando y arranqué inmediatamente. Mientras me alejaba, la radio emitió una última frase. Muy baja, casi un susurro. Gracias por encontrarnos. No me detuve hasta llegar a una gasolinera casi 40 minutos después. Ahí le conté todo a un despachador viejo que llevaba años trabajando en carretera. El hombre me escuchó en silencio. Después me dijo algo que jamás olvidaré. Hace más de 20 años un tráiler cayó por ese barranco durante una tormenta. Murieron el conductor y 2 ayudantes. Dicen que algunas noches siguen apareciendo buscando ayuda por radio. Nunca volví a usar esa frecuencia. Y hasta el día de hoy, cuando manejo de madrugada entre la neblina, todavía me da miedo escuchar estática en el radio. Porque a veces, entre el ruido, todavía puedo escuchar aquella voz diciendo, ¿alguien me copia?